El mensaje de hoy requiere una velocidad de transiciones mentales, si se puede decir, tremenda, porque vamos a estar de alguna manera viajando en el tiempo rápidamente. Ustedes saben que el mensaje del Evangelio es un mensaje eterno, que va desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Entonces, vamos a ir, les quiero invitar a que busquen el libro de Oseas, un profeta menor, en el capítulo 11 de Oseas. Y les digo que vamos a necesitar velocidad porque vamos a trasladarnos desde el 2025 hasta alrededor de más de 750 años antes de Cristo. Y para responder una pregunta, vamos a tener que viajar en el tiempo años atrás. Póngale usted el tiempo que usted desee. Pueden ser 15,000 años atrás antes de Cristo, pueden ser 1,000,000 de años, lo que usted quiera. Pero lo cierto es que para poder responder una pregunta que nos aterrice a 700 años antes de Cristo y la razón por la cual se escribió el libro de Oseas, tenemos que entender qué fue lo que pasó en la eternidad pasada para poder llegar a este libro de la Biblia. Y la pregunta que nos vamos a hacer esta mañana y que vamos a tratar de responder con estos primeros 4 versículos del capítulo 11 de Oseas es: ¿por qué Dios nos creó? ¿Cuál es la razón, el fundamento por la cual Dios creó al ser humano? Vamos a leer primeramente Oseas capítulo 11, uno de los profetas menores, hasta el versículo 1 hasta el versículo 4. Dice así: Cuando Israel era niño, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más los llamaban los profetas, tanto más se alejaban de ellos. Seguían sacrificando a los Baales y quemando incienso a los ídolos. Sin embargo, yo enseñé a andar a Efraín, yo le llevé en mis brazos, pero ellos no comprendieron que yo los sanaba. Con cuerdas humanas los conduje con lazos de amor, y fui para ellos como quien alza el yugo de sobre sus quijadas. Me incliné y les di de comer. Vamos a orar. Dios Padre eterno, Dios de la gloria, Dios misericordioso, gracias Señor porque esta mañana podemos meditar en tu palabra y estamos seguros y confiados que tú siempre estás edificando a tu iglesia y que esta mañana tú vas a edificar a tu iglesia a través de la predicación de tu evangelio. Señor, ayúdame como siervo imperfecto a poder predicar fielmente tu palabra. Quita, Señor, mi ego, mi orgullo, y ayúdame, Señor, a poder transmitir fielmente el mensaje de salvación. Gracias, Señor, te damos por tu amor y por tu infinita misericordia y porque podemos deleitarnos en el amor que tú nos has dado desde la eternidad. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Hermanos, esta pregunta a mí me persiguió en muchos años siendo ya cristiano. ¿Por qué Dios me creó? ¿Por qué Dios creó a la humanidad? Si nosotros vemos el resultado y las consecuencias terribles de lo que el ser humano hizo en su vida e hizo con esta creación divina de Dios. Nosotros cuando miramos nuestro pasado y probablemente parte de nuestro presente, podemos ver cómo el pecado ha hecho estragos en la humanidad y ha hecho estragos en nuestra vida en algún momento de nuestra vida. Entonces, esta pregunta, aunque ciertamente fue respondida correctamente por muchos líderes a quien me les acerqué y les pregunté, ¿por qué Dios, sabiendo que el ser humano iba a pecar, Él sin embargo lo creó? ¿Por qué Dios, sabiendo que el ser humano
iba a caer en la más terrible tentación, y es de creerse autosuficiente y alejarse de Dios, ¿por qué Dios lo creó? Y pude tener algunas respuestas que eran respuestas ciertamente bíblicas y acertadas, y lo son, como por ejemplo, que Dios hace todas las cosas para su gloria. Y es así. Dios todo lo que hizo, lo hizo para su gloria. Sin embargo, todavía me hacía esta misma pregunta. ¿Por qué Dios necesitaba crear al ser humano para su gloria? ¿Era necesario crear el ser humano para Dios poderse glorificar? ¿Acaso Dios no estaba completo en sí mismo? ¿Acaso Dios, antes de crear al universo y a la humanidad, Dios no había sido ya completo? ¿Él acaso nos necesitaba? Hermanos, déjenme decirle que cuando yo encontré la respuesta en su palabra a esta pregunta que me hacía, yo no pude resistir en poder ver el amor de Cristo en cada palabra escrita en el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Por qué Dios creó al mundo? Y para poder saber y tener una respuesta a esto, tenemos que montarnos una máquina del tiempo bien rápida, como la que usó Obi-Wan Kenobi. Algunos entenderán la referencia. Y volar bien lejos atrás y llegar a la pregunta, ¿qué estaba haciendo el Señor en la eternidad? Para poder saber por qué Dios crea el mundo, tenemos que saber qué era lo que Él hacía antes de la fundación del mundo. Y aquí entendemos y tenemos esta respuesta. Cuando llegó el Evangelio de Juan a la altura del capítulo 17, versículo 24, miren el propósito con el que el Señor Jesús decía que quería reunir a sus escogidos. Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Y todavía no nos queda muy claro. Y decimos, pero ¿dónde encontramos la respuesta en la creación del ser humano? Pero fijémonos bien en el último párrafo, en la última oración. Porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Cuando vamos al pasado, antes de que Dios creara el ser humano, el Señor en la Trinidad estaba haciendo algo con su Hijo. Y el Señor Jesús revela esas inescrutables profundidades de la palabra de Cristo, riquezas de Cristo. Nos está diciendo que desde antes de la fundación del mundo, el Padre estaba amando al Hijo. Es decir, que había una comunión entre el Padre y el Hijo que le estaba dando a su Hijo eternamente. O sea, no es que Dios estaba aburrido y estaba allá y decía, tengo que hacer algo diferente, tengo que crear algo para distraerme porque estoy aburrido en la eternidad. No es así. La verdad es que el Padre estaba amando a su Hijo desde la eternidad. Por eso nosotros entendemos la referencia de Dios como un Dios que es en esencia amor. Porque lo que Él estaba haciendo antes de crear el universo era amar constantemente a su Hijo. Y esa comunión trinitaria que está antes de la eternidad se empieza a desbordar, mejor dicho, se desborda desde un principio. Y ese amor desbordante produce que el Señor tenga, sí, por un atributo, que Él es perfecto, que no es egoísta, de compartir ese amor con la humanidad. Y por esa razón, en ese desbordante amor que Dios tiene con su Hijo desde antes de la eternidad, Él crea el ser humano para seguir compartiendo de ese amor ahora con su creación. Hermanos, lo que yo entendí, lo que dice la palabra, es que el Señor estaba amando tanto a su Hijo antes de crear al ser humano, que Él te creó, nos creó
por amor a su nombre. Porque el amor era tan desbordante que hoy, año 2025, Él quería darte de ese amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo. De tal manera Dios nos ha amado desde antes de la eternidad. Ahora, ¿por qué el Señor sigue creando? Porque todavía la creación continúa. Todavía hay gente naciendo. Porque el Señor, producto de ese amor, está queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. O sea, ese amor de Dios se sigue desbordando hasta el día que Cristo venga. No es un Dios egoísta, no es un Dios que simplemente quería glorificarse, que es parte del objetivo del ministerio de Cristo, sino que es un Dios que, como no es egoísta, como comparte y quiere compartir ese amor, es un Dios que creó la humanidad para que ese amor se siga desbordando. Y eso define lo que es Dios. Por eso es que es imposible, hermanos, que podamos entender y conocer al Señor si no entendemos la Trinidad y la relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No podríamos amar al Señor si creyéramos que simplemente es un Dios todopoderoso, que lo es, pero es único en el sentido de que no es trinitario. Pero esta Trinidad nos da la respuesta de por qué Dios creó al mundo y lo creó por amor. Más adelante, cuando nosotros aterrizamos, nos venimos de la eternidad, ya entendemos por qué Dios creó al mundo. Ahora aterrizamos alrededor de 750 años antes de Cristo y vemos la carta o el libro de Oseas, del profeta Oseas. Y aterrizamos a lo que es el profeta conocido como el profeta del amor. Y es bien comparable con el apóstol Juan, que conocemos en el Nuevo Testamento como el profeta del amor, el que escribió estas cartas que son puro amor. Está hablando solo lo que Dios hizo por amor a sus escogidos. Pero el Antiguo Testamento tiene una carta que está llena del amor del Señor y es la carta de Oseas, el libro de Oseas. Y cuando vemos estos primeros versículos del libro de Oseas, vemos cómo Dios ama, elige, notamos cómo nosotros nos alejamos de Él y vemos cómo Dios utiliza su gracia irresistible para atraparnos y acercarnos a Él con cuerdas de amor. Empieza el texto diciendo: cuando Israel era un niño, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Y esto lo vemos con mucha relación en el libro de Oseas. Oseas es un libro, para los que no conocen la historia, de una orden divina que Dios le da al profeta Oseas de casarse con Gomer, una mujer ramera. Este libro es entendido de varias perspectivas, de una perspectiva profética, es decir, que antes de que Gomer se casara con Oseas, ya ella era una ramera. Hay otra forma de verlo, como que Gomer ciertamente cuando empezó su matrimonio no era una mujer ramera, sino que Dios le profetizó que esa mujer iba a ser ramera. Independientemente cómo lo podamos ver o comprender, lo que sucede en el libro de Oseas es que esta mujer le es infiel al marido muchas veces, constantemente, en toda su vida marital. Y sin embargo, Oseas vuelve y la perdona. Oseas vuelve y la perdona. Y consecutivamente en toda la relación, Oseas está perdonando a Gomer. ¿Y qué tiene que ver todo esto con lo que nosotros podemos comprender con el amor de Cristo? Y bueno, ciertamente que este libro está escrito con el propósito de mostrar el amor que Dios tiene con su iglesia, la relación de Dios con su iglesia. La relación de Dios con su iglesia es una relación de amor. Y cuando nosotros describimos el pasaje, que lo vamos a hacer ahora, vamos a notar cómo es el proceso de salvación y cómo es la forma de Dios amarnos a nosotros y amar a su pueblo.
Mire, conociendo cómo somos nosotros como seres humanos, probablemente muchas veces nos cuesta perdonar. Tenemos una dificultad natural a perdonar a una persona que nos ha fallado, a perdonar muchas veces situaciones que han sido dolorosas para nuestra vida y no hemos pasado la página, porque es bien difícil perdonar cuando alguien nos ha fallado. Sin embargo, hermanos, déjenme recordarle la oración que el Señor nos enseña como ejemplo. Señor, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. O sea, antes de que el Señor nos perdone, nosotros tenemos que perdonar. Y fíjense lo grande que es la historia de Oseas, que cuando nos vamos al Nuevo Testamento entendemos en el contexto cuando Dios habla del adulterio en una pareja, habla de que salvo fornicación, de que sería un motivo de separación. Sin embargo, aquí vemos como Oseas está pasando por encima de su ego, su orgullo, su humanidad, para obedecer al Señor y amar a Gomer, a pesar de que ella le fallaba constantemente. Vamos a ver rápidamente 3 puntos que salen del texto. La primera parte del texto nos enseña que nosotros hemos sido elegidos antes de nacer. El Señor amó al ser humano antes de la fundación del mundo y antes de nacer. El primer versículo dice: cuando Israel era niño, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Mire, este primer versículo tiene 2 cumplimientos. De una manera histórica, cuando nosotros nos vamos al Éxodo, vemos como en el capítulo 4, versículo 22 dice: entonces dirás a Faraón, así dice el Señor, Israel es mi hijo, mi primogénito. Deja ir a mi hijo para que me sirva, pero te has negado a dejarlo ir. Por tanto, he aquí, yo mataré a tu hijo, tu primogénito. Esto era una de las plagas que cayeron al Faraón en consecuencia de no dejar ir al pueblo de Israel. Pero aquí tenemos un cumplimiento en el pasado de esta profecía. Cuando Israel era niño, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Pero no solamente tiene una profecía en pasado, sino que también vamos más adelante y encontramos que este es un cumplimiento que ocurre cuando José y María tuvieron que huir a Egipto para cuando reinaba el rey Herodes. Y en ese momento tuvieron que huir para que el hijo no fuese asesinado. Mateo 2:15. De Egipto llamé a mi hijo. Y de ahí tuvieron que salir. Ahora, hermanos, estamos notando que el primer versículo nos está señalando que Jesús, cuando Israel era un niño, Dios, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Usted sabe que los niños no pueden hacer nada por sí solos. Los niños son los que han tenido la oportunidad de tener un bebé bien pequeño en sus brazos. Notan la fragilidad del niño. Notan que si tú lo dejas solo por un buen rato, ese niño no va a sobrevivir. El niño no puede comer por sí solo. El niño no puede andar, mucho menos decidir qué comer. La fragilidad de un niño y la poca capacidad de decidir es ciertamente lo que lo hace incapaz de poder acercarse a Dios y acercarse al Señor. Entonces, esta primera parte del texto nos está enseñando la incapacidad que tiene el ser humano de ir al Señor si el Señor no lo escoge y lo escoge antes de que sea capaz de decidir por él. También vemos cómo el Señor elige a Abraham y lo saca de una tierra pagana, y nosotros no podemos ver qué hizo Abraham para poder merecer que el Señor lo eligiera y de él hacer una gran nación. Él no hizo nada. Él estaba en un territorio pagano,
en Ur de los Caldeos. Y el Señor lo agarra de ahí y le hace promesas. Y multiplica sus generaciones como las arenas del mar y como las estrellas del cielo. Entonces, aquí vemos la elección soberana de Dios en la escogencia de sus hijos. No podemos hacer nada para que el Señor nos elija. Simplemente es solamente por su beneplácito, por el beneplácito de su voluntad. Ahora, en la carta de Efesios, vemos cómo Dios nos escoge antes de nacer, antes de la fundación del mundo. Versículo 4, capítulo 1. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Pero fíjense lo que dice el versículo 5, que nos recuerda la introducción del amor. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. Miren cómo comienza. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo. Y eso nos recuerda, hermanos, lo que el Señor decía: porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Quiero que lo que me has dado estén también conmigo donde yo estoy. Hermanos, el mensaje de salvación, el mensaje de Cristo es: Padre, yo quiero que tú les des a ellos lo que tú me has dado a mí desde antes de la eternidad. Yo quiero que ellos disfruten lo que yo he estado disfrutando desde antes de la eternidad. Hermanos, si usted se parece un poquito a mí, o yo me parezco un poquito a ustedes, a nosotros sí nos cuesta compartir. A nosotros sí nos cuesta compartir algo que es demasiado bueno. Yo no sé si usted ha sentido esto, o yo soy el único pecador, pero que consigue algo que es demasiado bueno y usted dice: ay, pero es que yo no quiero que otro lo disfrute. Consigue un tesoro, una promoción, dirían las mujeres, en Zara, qué sé yo. Y no, pero no quiero que ella goce de esto. Porque es que tenemos una naturaleza egoísta. No queremos que al otro le vaya mejor que a mí. Tenemos un pensamiento de, bueno, que le vaya bien, pero no tan bien como a mí. Tenemos esa envidia, esa carnalidad que nos aleja de cumplir el propósito del Señor. Y con esto tenemos que luchar, porque el mensaje del Evangelio, el mensaje de Cristo fue: Señor, yo quiero que ellos reciban ese amor que yo he recibido desde antes de la eternidad. Y no solamente eso, yo quiero que ellos puedan disfrutar eternamente de esta bendición que yo he tenido desde antes de la eternidad. Hermanos, esto es amor desbordante. Esto es el ministerio de Cristo. Ahora, esto nos lo afirma también el apóstol Pablo en Romanos, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. Estamos ante la historia de amor más grande contada. Estamos ante el evento que no solamente nos enseña lo que Cristo hizo por nosotros, sino que lo deja plasmado en el carácter divino de Dios en el Antiguo Testamento para que nosotros podamos entender. No es que nosotros somos como Oseas, porque muchos pensamos y nos ponemos en posición de Oseas y decimos: bueno, yo también perdono, yo también soy bueno porque yo también amo, porque yo. Sino que más bien nos pongamos en la posición de Gomer, que aún nosotros, siendo pecadores, y pecamos contra el Señor todavía, reside el pecado en nosotros, el Señor nos ha amado. Nosotros no somos los buenos de la película. Nosotros no representamos a Oseas, nosotros representamos a Gomer. Le seguimos fallando a Dios y el Señor nos ama y nos sigue
atrayendo con cuerdas de amor. Por eso es que no podemos pensar, cuando pensamos en nuestra historia de salvación, y decir, bueno, pero es que yo en un momento de mi vida elegí a Cristo. En un momento de mi vida yo era una persona terrible y ahora soy una persona mejor. Ciertamente, en la santificación el Señor nos va capacitando y nos va mejorando. Claro que sí. Nos va haciendo unas personas que pecamos cada día menos y detestamos el pecado. Nos da asco pecar. No queremos estar pecando. Somos atraídos por nuestra concupiscencia pecaminosa, pero no queremos practicar el pecado y no practicamos el pecado. Entonces, la realidad de esto no es que nosotros hemos buscado a Dios para salir del pecado. La realidad del texto es que el Señor nos atrae a Él para que nosotros lo amemos y hace de esto la historia para que nosotros podamos ver hoy, 2025 años después de Cristo, que este libro fue escrito para que nosotros conozcamos el amor del Señor a nosotros, para que nosotros entendamos nuestra posición como iglesia ante el Señor. Fíjense que la segunda parte del texto nos indica cómo actuamos nosotros cuando el Señor nos llama. Dice, cuanto más lo llamaban los profetas, tanto más se alejaban de ellos y seguían sacrificando a los Baales y quemando incienso a los ídolos. Hermanos, mientras más nos llama el Señor, mientras más somos atraídos a Él, nosotros no somos necesariamente los que hacemos lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Yo no sé si a usted le ha pasado que le ha estado predicando a alguien durante años, durante tiempo, y usted siente que se aleja más de la iglesia. Y que de repente usted cree que ya va a aceptar a Cristo, que ya se va a ir a la iglesia. Y al otro día da un retroceso como de 5 años. Usted dice, wow, ¿qué pasó aquí? La verdad es que ese es el actuar del hombre. El hombre, mientras más es llamado, más se quiere alejar del Señor. Por eso es que es necesario que el Señor nos conceda el arrepentimiento. Porque por nuestra voluntad es difícil que lleguemos a Él. Por eso es que Romanos 3:11 nos dice, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Hermanos, en México hay un ministerio que me ha llamado mucho la atención. No sé hasta qué punto de legalidad tiene este ministerio. Yo supongo que están legales y lo hacen de manera legal en ese país. No conozco las leyes de México. Lo cierto es que hay un ministerio que se llama La Patrulla Espiritual. Y yo me lo encontré en YouTube de repente y no pude parar hasta que vi todos sus videos. Hay hombres que están en la calle y que tienen un problema de adicción a las drogas. Y este hombre que los rescata de las calles no lo hace por las buenas, lo hace por las malas. Si se ríen es porque ya han visto este ministerio. Pero lo curioso es que la forma de hablar de este hombre, no recuerdo su nombre ahora, es muy dulce. O sea, cuando usted se ve una persona en la calle en este nivel, yo no sé si yo soy el único pecador aquí, pero muchas veces yo no los veo con amor. Yo digo, el vicio, lo que hace. Y utilizamos a veces formas de hablar despectivas. Pero este hombre no les dice eso. Y me dio una lección de vida. Este hombre les dice, tú no entiendes, no podría hablar como él, ojalá Dios me diera ese don. Pero les dice, tú no sabes lo hermoso, el diamante que eres, lo precioso que eres. Tú eres un diamante. Y les habla rápido, pero le da puros... Mire, yo quisiera hablarle así a mi esposa. Le dice puras cosas tan bonitas que yo no podría. Y se las dice. Pero al mismo tiempo lo agarra con otros 4 o 5 más y lo meten en una camioneta y se los llevan para el lugar en contra de su voluntad. Y lo meten en un reformatorio y pasan ahí unos meses. Pero lo más hermoso de esto es que cuando pasa el primer momento siempre la persona está en contra de lo que está pasando. No, pero yo tengo ley, esto es un secuestro.
no hagas esto conmigo. Y se quejan. No, yo estoy bien, yo estoy trabajando. Y se ponen muy bravos. E inclusive días después quieren salirse del lugar y se quejan. Pero cuando pasan 6 meses, hermano, usted no puede conseguir una persona más agradecida que esas personas que están ahí. Usted lo ve diciendo, es que Dios me sacó, gracias, yo estoy muy agradecido. Y le hablan con ese mismo amor a este hombre que se los llevó a la fuerza una vez. Cuando veo esta historia, veo más o menos el reflejo de nosotros cuando somos salvados por Cristo. Nosotros no tenemos la voluntad de venir a Él. No resistimos porque nos aferramos al pecado, a nuestro pecado. Pero después cuando lo conocemos, cuando profundizamos en su palabra, cuando lo conocemos, el milagro que el Señor ha hecho en nuestras vidas, estamos tan agradecidos con Él que decimos, Señor, gracias porque hiciste la obra en mi vida. Porque ahora puedo deleitarme en tu amor. Porque esto es mucho más grande de lo que yo hacía o de lo que yo era. Gracias por lo que tú has hecho en mi vida. Hermanos, esto refleja el amor de Cristo, que cuando lo conocemos entendemos esa gracia irresistible que nos atrapó y que nos llevó con cuerdas de amor a Él y que Él nos da de comer y nos dio de comer. Dice la palabra en el verso 3, con todo y eso, que ellos se resistían, yo enseñé a Efraín a caminar, lo tomé de mis brazos, pero ellos no comprendieron que yo los sanaba. Los atraje con cuerdas humanas, con lazos de amor, y fui para ellos como quien alza el yugo de sobre sus quijadas. Me incliné y les di de comer. Qué tremendo, hermano, es el ministerio del Señor. Profeta Jeremías decía, desde lejos, el Señor se les apareció diciendo, con amor eterno te he amado, por eso te he atraído con misericordia. Desde antes de la eternidad, el Señor nos estaba amando y nos atrajo con cuerdas de amor. Más adelante, el apóstol Juan redacta en su evangelio, en el capítulo 6, versículo 44, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Qué hermoso es el evangelio mostrado en las páginas de un profeta que estaban 700 años antes de Cristo y que profetizó lo que iba a pasar con Cristo. Lo tenemos en Mateo 2:15 y también mostró históricamente lo que había pasado con el pueblo de Israel. No podían salir por su propia voluntad, sino que el Señor y el Padre los atrajo con cuerdas de amor. Quisiera hacer 2 aplicaciones a este texto, hermanos. La primera es que cuando nosotros, los cristianos, comprendemos que Él nos amó desde antes que naciéramos, podemos vivir confiados que como el Señor agarró de la mano al pueblo de Israel y lo sacó de Egipto, y que ellos seguían pecando contra Él, y que seguían ofendiéndolos, seguían idolatrando, seguían yéndose a los pies de Baal, el Señor los atrapó, los agarró de la mano y los sacó de Egipto. Así el Señor agarra a sus santos y los va a preservar hasta el último día. Nosotros podemos estar confiados de que el Señor va a perfeccionar la buena obra. Él nos va a perfeccionar hasta el día de nuestra glorificación. Pero tenemos un camino en el que andar. Tenemos que aprender a perdonar como Oseas perdonaba a su mujer infiel. Y tenemos que aprender que nosotros somos Gomer y que nosotros no somos Oseas. Y que Dios nos va a ir perfeccionando. Y tenemos una promesa. Lo último que el Señor nos dijo antes de morir. Él nos prometió, Mateo 28:20, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. No estamos solos en este camino, hermanos. Estamos con Cristo. De aquí hasta que muramos y después de la eternidad, Cristo nos va a acompañar y nos va a ayudar en nuestro camino con Él. Ahora, nadie tiene excusa. Nadie puede decir que no tiene excusa, que no ha escuchado el Evangelio.
Romanos 1 del 19 al 20 dice, porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Nosotros somos la imagen de Dios y en nosotros podemos ver que Dios es eterno y es el creador de todas las cosas y Él lo ha hecho evidente en la creación del universo. Nosotros no podemos decir ni que no escuchamos el Evangelio, ni que no conocimos a Cristo. No tienen excusa. Y por eso, hermanos, es tiempo de que si no hemos tenido esa comprensión del Evangelio y no hemos comprendido que el Señor hizo una obra de amor por nosotros, no podemos esperar un día más en entregarle nuestra vida al Señor y que Él nos perfeccione. Porque créanme que en la Trinidad nosotros nos deleitamos. Porque es hermoso vivir siendo cristianos y siendo seguidores de Cristo. No hay nada comparado con eso. Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias por tu palabra, por tu amor, Señor, que se extiende desde antes de la fundación del mundo y que se desborda, porque tú eres amor en esencia y nosotros hemos podido ver tu amor, conocer tu amor, vivir tu amor y podemos también compartir de ese amor que solamente tú nos puedes dar. Gracias, Padre, porque tú hiciste un sacrificio en la cruz del Calvario que muestra que esa era la manera posible de mostrar tu amor eterno a la humanidad. Que no escatimaste estar en esa posición de gloria y venir a hacerte semejante a nosotros, porque eres un Dios cercano a nosotros, para mostrarnos ese amor incomparable. Gracias, Padre, por ese amor y ayúdanos, Señor, a poder nosotros amar a nuestros hermanos como tú nos has amado. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén.